la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Ante tu santa y divina presencia venimos. Quiero pedirte, Padre Celestial, que nos hables a nuestro corazón y que nos ayudes a entender tu palabra para nuestro propio bien, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, hemos leído Segunda de Crónicas, el capítulo 7, los versículos 11, incluso pasamos hasta el versículo 15. Pero quiero decirles, hermanos, de que todo esto tiene que ver con Salomón y el primer templo. A través de todos los años, el pueblo de Israel había adorado a Dios en el tabernáculo. El tabernáculo era un templo, una tienda, hecha de manos, obviamente, de cuero, lo cual ellos habían preparado según las especificaciones de Dios a Moisés, y ahí se iba a adorar a Dios. Estaba el lugar de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo de acuerdo a las medidas que Dios le había dado a Moisés. Pero llegó un tiempo en que Dios permitió que el tabernáculo ya no lo ocuparan, sino que ahora a David, al rey David, se le ocurre levantar un templo a Dios. No un tabernáculo hecho de cuero, sino un templo. La palabra de Dios dice de que Dios no se lo permitió a David. Y le dijo, por causa de que tu sangre, tus manos están llenas de sangre, no le permitió hacer el templo. Pero se lo permitió a Salomón. Siendo Salomón el hombre más sabio de la tierra y que amaba a Dios, se propuso hacer un templo magnífico, un templo esplendoroso. Yo le pongo la palabra magnificente, porque era un templo inmensamente maravilloso, incomparable a nada en la tierra, hecho de mármol, oro, plata, piedras preciosas. David, solamente el padre de Salomón, había cooperado con 110 toneladas de oro. El pueblo había logrado reunir 190 toneladas más de oro para hacer el templo. Habían trabajado 150,000 expertos, seleccionados maestros y esclavos que habían cooperado en la construcción del templo. Era un fenómeno este templo. La palabra de Dios nos dice al leerla que ellos, al poner el arca del pacto en el lugar santísimo, la casa se llenó de humo. Los sacerdotes entendieron que fue el humo de la gloria de Dios en esa iglesia que le llamaban templo. Salomón hizo una hermosa y emotiva oración en ese momento y le dedicó el templo a Dios. Formó una plataforma de 5 codos de largo por 5 codos de ancho y 3 codos de profundidad, y subió arriba y levantó sus manos frente al templo y adoró a Dios. Y al dedicar a Dios este templo, prometió que si la gloria de Jehová estaba en ese templo, ellos siempre orarían en dirección a la gloria de Jehová. Esa fue la oración de Salomón. Es preciosa. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Léalo completo. Una preciosa oración de un hombre sabio, con palabras increíbles, con ideas sorprendentes. Y en esa oración él le dice: Señor, te prometemos
de que cada vez que oremos, vamos a orar hacia la dirección de tu gloria, de la gloria de Jehová. Pero la gloria de Jehová estaba ¿dónde? En el templo. Ellos iban a adorar a Dios donde quiera que estuvieran, en cualquier parte de la tierra, donde estuvieran, prometió Él. Todos iban a adorar hacia el templo, porque en el templo estaba la gloria de Dios. En la oración de Salomón dice, aún los extranjeros, cuando vengan a orar, ellos mismos van a orar hacia la gloria de Dios. Pero te pedimos, Jehová, de que al orar hacia la gloria de Dios, tú respondas, tú escuches desde los cielos y respondas a tu pueblo. Algo que me sorprendió cuando estuve en Jerusalén es que mi compañero que iba conmigo, que estuvimos en la habitación, nos dijo, cuando oremos tenemos que orar hacia esa dirección. Y él se puso hacia esa dirección y comenzó a hacer la oración en hebreo. Yo no la sabía la oración, pero me quedé escuchándolo. Pero me puse hacia la dirección que él estaba. Y cuando terminó la oración, él me dijo, hacia allá está el templo. Aunque ya no existe, pero está el monte Moriah, donde se supone que estaba el templo de Jehová. Y hasta la fecha se hace igual, se ora en esa dirección. Al terminar esta oración, Salomón, dice la Biblia lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando ocurrió eso, antes había habido humo, ahora había fuego dentro del templo. Había consumido el holocausto. Y cuando Salomón vio ese espectáculo, dice la palabra de Dios, que entonces Salomón sacrificó 22,000 bueyes. La sorpresa fue tan grande para Salomón, que cuando vio la gloria de Dios caer, el fuego devorar el holocausto, el humo que llenó el templo brand new que habían hecho, nuevo, de oro, piedras preciosas, mármol. Dicen los expertos, incluso hasta la Biblia lo menciona, de que era tan preciso la posición del mármol que cuando se acercaban a mirar dónde estaba la unión, no la encontraban. El trabajo era finísimo. Expertos, maestros, que tomaron mármol de diferentes partes del Medio Oriente para levantar aquel templo magnificente. Dice la palabra de Dios que sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en esa dedicación. Luego proclamó fiesta a Jehová por la confirmación de que Jehová había dado en el templo. Y luego entonces Salomón proclamó fiesta y dedicación que iba a durar 7 días. Esto todo es el contexto del famoso versículo de 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Todo es el contexto. Todo ocurrió en estas condiciones. Al terminar la fiesta de 7 días, todos regresaron a sus hogares y llegó la noche. La palabra de Dios dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar
por casa de sacrificio. Noten usted, el inmenso templo hermoso. Dios le estaba confirmando a Salomón: he escuchado tu oración. Esa oración bella que les dije que está en 2 de Crónicas capítulo 6. Jehová le dice: la he escuchado. Y confirma entonces de que este lugar iba a ser con un propósito: sacrificio. Todo aquel que entrara iba a entrar a sacrificar. Usted no iba a entrar a comer. No iba a entrar masticando chicle. Ni iba a entrar escuchando el teléfono o viendo el email. No iba a entrar peleando. No iba a entrar mundanalmente vestido. Iba a entrar al templo que Jehová Dios había elegido para que usted sea el sacrificio. Lo traiga usted, o sea usted un sacrificio vivo delante de Dios. Mire lo que se ha degradado el lugar o el recinto donde supuestamente Dios está, en comparación a lo estipulado por Dios desde ese tiempo. La palabra de Dios dice que Dios le habla a Salomón y le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Pero yo le hago un círculo aquí a esta palabra: si yo cerrare los cielos. Noten ustedes: para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿De dónde de repente Dios le habla a Salomón y le pone estas condiciones? Si yo llego a mandar la langosta, si yo detengo la lluvia, ¿por qué? Dios le acababa de decir a Salomón que él había escuchado la oración y que había aceptado el templo y que el templo se iba a usar para sacrificios, y de repente, porque es el versículo siguiente, le dice: si yo mando a los cielos que se cierren para que no haya lluvia, si mando a la langosta para que consuma la tierra, y si envío pestilencia, lo cual es enfermedad, mortandad al pueblo. ¿Sabe por qué Dios le dice así a Salomón? Porque si usted lee la oración de Salomón en el capítulo 6 de 2 de Crónicas, usted se va a dar cuenta de que el mismo Salomón le habló de la misma forma a Dios. Y Salomón en la oración le había dicho a Dios: si tu pueblo prevaricare contra ti, si alguno pecare contra su prójimo. Y él también comienza a decirle: sí, sí, si en caso, si llegara a suceder. Le dice: si por causa del pecado tu pueblo fuera sitiado por sus enemigos, si por el pecado hubiera hambre, si por el pecado hubiera pestilencia, si por el pecado hubiera sequía, hubiera langosta, hubiera plaga, si por el pecado de tu pueblo hubiera enfermedad. Todo es si llegaran a pecar. Y Dios le responde: si yo llego a cerrar los cielos, si yo mando a la langosta, si yo traigo enfermedad, le responde de la misma forma y con el vocabulario de Salomón. Si Salomón se lo presentaba a Dios como una posibilidad de que vayan a pecar, Dios le respondía también como una posibilidad de que él vaya a corresponder a ese pecado. Finalmente, Salomón dice: pero si oraran
y se arrepintieran, tú oirás desde los cielos y perdonarás y sanarás. Sabemos perfectamente lo que sucedió. Todas esos sís, todas esas conjunciones condicionales se cumplieron. Israel sí pecó, sí prevaricó, sí fornicó, sí mintió, sí se apartó de Dios. Y el sí de Jehová, la condición de Jehová, si yo cerrare los cielos, si yo trajera langosta, si yo trajera enfermedad, se cumplió. Porque el sí que había dicho Salomón, si en caso de que ellos pecaran, se cumplió. Y como resultado, Dios mandó todo lo que había dicho. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La pregunta no es mía, es del libro de Amós, capítulo 3, versículo 4. Me gusta la expresión de la Nueva Internacional, lo cual dice: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? La respuesta es: todo lo sabe Dios y todo, absolutamente todo lo hace con sentido y con razón. Por eso, hermanos, cuando Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo, continúa con la conjunción, lo cual es una conjunción condicional. Si se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa pequeña palabra significa mucho. Significa de que hay una causa y hay un efecto. Todo lo que uno hace va a conllevar algo. Uno tira una piedra al lago y se hacen ripples. El agua se mueve y se comienza a abrir aureolas de agua hacia la orilla. Si es una piedrita pequeña, las aureolas son pequeñas. Si el pecado es más grande va a ser la aureola. Incluso barcos se hunden por causa de las marejadas. Todo tiene un efecto. Y el efecto fue por una causa o un origen. Y la conjunción condicional, si mi pueblo, tiene una causa y tiene un efecto. Y Dios lo está diciendo claramente. Si mi pueblo se humilla, entonces. Si mi pueblo invoca, entonces. Si mi pueblo ora, entonces. Si ellos buscan, entonces. Si se convierten, entonces yo oiré desde los cielos. Si no, no. Es tajante lo que Dios le está diciendo a Salomón, y le está hablando al mismo nivel cultural, inteligente, académico de Salomón, el hombre que había pedido sabiduría a Dios. Le habla en sus términos. El sí significa que dependiendo de la acción habrá un resultado. Dependiendo de tu búsqueda a Dios, habrá un resultado. Dependiendo de tu separación y retiro espiritual, va a haber un resultado. Si hay apostasía, lo cual significa retirarse de las cosas de Dios, va a haber un resultado. Todo lo que vivió Israel, Dios le puso condiciones a su pueblo.
si mi pueblo se humilla, si invocan mi nombre, si se devuelven de sus malos caminos. Todas son condiciones que Dios le puso al pueblo. Querían que Dios los escuchara. Usted y yo queremos que Dios nos escuche de todo corazón. Hacemos todo lo posible para que Dios nos escuche desde los cielos. Nuestras peticiones. Un hermano ayer en Los Varones hablaba y decía: esta ha sido mi oración por años y sigo orando. Y él mencionó la expresión que quería que Dios lo escuchara. Él decía, porque es una petición sincera, decía él. Y porque yo he creído en la palabra de Dios. Pero él quería que su oración fuera escuchada. Todos queremos que Dios nos escuche. Pero Dios pone un sí. Haces esto. Una conjunción condicional. Se la pone al pueblo de Israel y a nosotros. ¿Cuál es? Si se humillare mi pueblo. ¿Cuánta necesidad de humillación necesitamos en el día de hoy? No hay humillación. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos acongojados por nuestras maldades y pecados a arrodillarnos ante la presencia de Dios, a poner nuestra frente, si se quiere, en tierra, a escuchar la palabra de Jehová Dios a Moisés? Detente, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. No se puede venir ante Dios con cosas pecaminosas. Si se humillare, Dios nos llama a la humillación. Nos llama a invocar su nombre. Nos llama a orar. Nos llama a buscar de Dios. Y nos llama a que nos convirtamos. Ese es el sí. Esa es la condición de Dios. Si te humillas, si invocas su nombre. Yo los movía y los promovía a adorar, a invocar el nombre de Dios, a alabarlo, a orar, a buscar de Él, a convertirnos de nuestros malos caminos, regresar a la senda antigua. Entonces, dice la palabra de Dios, 3 cosas dice Jehová: yo les oiré, les perdonaré y les sanaré. Y creo que la palabra fundamental es si se convierten. Si se convierten, si nos convertimos de nuestra mediocridad. Mientras orábamos ayer los varones, hicimos una oración larga. Cada hermano que estuvo allí, casi todos están aquí en el día de hoy, oramos largamente, más de lo normal. Y cuando el hermano Luis me pidió que orara como último, le pedí a los varones que se pusieran de pie. Y todos nos pusimos de pie. Le pedí a los hermanos que pusieran su mano derecha en su corazón. Todos lo hicieron. Y comencé a hacer una oración de gemido ante Dios. Comencé a pedir perdón, a confesar mediocridad, a confesar que no somos siervos útiles, sino siervos inútiles,
creemos que estamos haciendo algo suficiente para Dios. Pero Dios lo dice claramente: cuando hayas hecho todo lo que te he pedido, siervos inútiles sois. Porque Él pide más. El estándar de Dios es más. Si se humilla a mi pueblo, si invoca mi nombre, si oran, si me buscan y se convierten. En un solo versículo puso 5 condiciones en ese nuevo templo en el cual Salomón estaba dedicando a Dios. Si se convierten, lo cual significa arrepentirse, regresar a Dios y volver a Jehová. ¿Pero qué sucedió? Todos sabemos perfectamente lo que sucedió. 33 años duró el templo y fue destruido. El pueblo de Israel fue esparcido, fue llevado cautivo. Eran amarrados como animales y llevados como animales con garfios, siendo tirados a una tierra ajena. Y el sí, la condición, se convirtió en una realidad. La palabra del Señor dice: os hice estar a diente limpio, lo cual significa les hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Cada vez que leo eso, es como que me lo leo a mí mismo. Es como que Dios nos está diciendo eso a nosotros, a la iglesia. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Todo esto y no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el mensaje continúa. En Amós lo puede leer. Os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Es como que el Señor recalca eso en nuestro corazón. Vuélvete a mí. Envié contra vosotros, dice, mortandad, lo cual significa pestilencias, enfermedades, lo cual significa pandemias, COVID, o lo que usted se puede imaginar, o lo que viene. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor o la hediondez de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, lo cual significa que les trajo calamidad. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿se ha vuelto usted a Jehová? ¿O se vuelve a Jehová por un momento y regresa a su condición? Y regresa a Jehová un poquito los días domingos y después regresa a su condición. ¿Por qué Israel no volvía a Jehová? Por lo mismo que la gente de hoy no se vuelve a Dios. ¿Por qué es? Porque hay altanería, hay orgullo, altivez, soberbia, rebeldía y hay autosuficiencia. Yo me las puedo por sí mismo, por sí solo. El pastor no tiene que estar diciéndome nada. Yo voy cuando quiera, doy cuando quiero. Estamos lejos del corazón de Dios. La humildad nos encuentra a menudo
Y la palabra de Dios dice en Miqueas 6:8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Les urjo, hermanos, a que nos humillemos ante Dios siempre, que busquemos su rostro, que nos humillemos, como dice su palabra, ante la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, porque cuando haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero volver a Dios, entonces se cumplirá el versículo siguiente que Salomón escuchó. Dios le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo me he preguntado, ¿estará Dios atento a la oración de este lugar? ¿Estará Dios atento a la oración de tus labios? ¿Escuchará Dios desde los cielos, como se lo dijo a Salomón? Entonces yo iré desde los cielos, si mi pueblo Digno y santo el Cordero.
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.